En el capítulo anterior, tras las derrotas de la señorita Xian-Er, concediéndole así la victoria a la señorita Chang-Nan, la señorita Xian se encontraba bastante melancólica, ya que ésta se había esforzado bastante para enorgullecer a su padre y quedar por lo menos en el top 2. Pero por otro lado, el prota ya se encontraba en la ronda final. Y entrando al ring, este pensaba que ya era el momento de vengarse de la señorita Xian. Sin embargo, tras anunciar que empezaría la final, estos se encontraban anunciando que habría otra recompensa oculta y que el primer lugar de la ronda de la evaluación se llevaría una recompensa separada por parte del director, el señor de la ciudad. A lo que el prota no tuvo más remedio que sino esforzarse incluso más, ya que este quería la recompensa. Pero por otro lado, este no se enfrentaría a un oponente nada fácil, ya que el águila anterior había evolucionado inesperadamente en la última ronda. Pero por otro lado, la oponente del prota no le dejaría las cosas fácil, ordenándole a su rey águila tormentosa que atacara sin piedad. Sin embargo, este había logrado resistir con su escudo espiritual el huracán negro de la habilidad del rey águila tormentoso. A lo que en el momento que el rey águila se preparaba para lanzar su siguiente ataque, para no dejarlo ni siquiera respirar, el prota ya le había ordenado el plan a la señorita Sueyou, a lo que ésta rápidamente había contrarrestado el siguiente ataque del rey águila tormentoso y con su increíble agilidad, al parecer prácticamente se había teletransportado hacia donde estaba el oponente del prota, amenazándola así con sus maravillosas garras, a lo que ésta no tuvo más remedio sino de admitir la derrota. A lo que no mucho tiempo después de anunciar los resultados, este había sido sorprendido por su mejor amigo, diciéndole que mirase rápido, ya que incluso el Lord de la ciudad lo estaba felicitando, y por la parte de los 4 representantes de las mejores academias de alto nivel estaban peleando con este para que se uniera a sus academias. Y así, tras recibir una recompensa o una propuesta bastante generosa de la señorita de la academia Sukaku, este no tuvo más remedio sino que aceptarla, convirtiéndose así en el primer alumno masculino de la academia Sukaku de toda su historia. A lo que ésta se le acercaba al prota y le decía que no se preocupase por las cosas, que este no se arrepentiría al ir a la academia Sukaku. Y no mucho tiempo después, este había recibido las felicitaciones del Lord de la ciudad, a lo que este inesperadamente le regalaba, o mejor dicho, le recompensaba con un hueso de la inmortalidad, ya que estos se le habían prometido que recibiría una recompensa por parte del Lord de la ciudad, dejando así bastante sorprendido al asistente del Lord de la ciudad, ya que este era un recurso bastante valioso. Sin embargo, esto le decía que valía la pena invertir en un chico talentoso como él, ya que en el futuro él representaría a la ciudad de Tianhu. Hola mi querida familia, hoy les he traído la parte número 5 de mi mascota espiritual, es una zombie femenino. Antes de empezar con el video, he de aclarar una cosa, y es que la RAW china va un poquito lenta en cuanto a la subida de nuevos capítulos sobre esta maravillosa serie, así que quería informarte que esta serie tardará bastante en salir nuevos capítulos. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. A lo que no mucho tiempo después del prota salir de la oficina del Lord de la ciudad, el amigo Lao Shen le decía que este realmente se había convertido en un éxito y que había tantas universidades importantes compitiendo por él que esto hacía realmente vergonzoso escucharlo discutir. Pero por otro lado, el prota le decía que él también debería entrenar bien, ya que estos naturalmente eran hermanos desde hace tiempo. Estos deberían ser más fuertes juntos en el futuro. Pero en ese momento era interrumpido por la señorita Xian-Er, a lo que esta, un poco avergonzada, lo felicitaba por convertirse en el primer discípulo de la academia Sukaku. Sin embargo, en ese momento su amigo había malinterpretado la situación y le decía que como esa belleza la había ido a buscar, este entonces naturalmente se iría primero. A lo que en ese momento el prota se encontraba bromeando, felicitándola por entrar también en la academia Suanshu. Sin embargo, esto estaba un poco
avergonzada y molesta, diciendo, y casi sin siquiera decírselo, que la Academia Sukaku era un gran lugar, ya que esta naturalmente quería que entrara en la misma universidad que esta. A lo que esta, bastante avergonzada, se iba diciéndole que este le deseaba todo lo mejor en la Academia Sukaku, dejando así al prota un poco preocupado, ya que este ni siquiera había entendido lo que había dicho la señorita Xian-er. A lo que un buen rato después, en la ciudad de Tianhu, en la noche, este finalmente se había reunido con la academia y todas las discípulas de la academia quedaban bastante sorprendidas por el prota, diciendo que este era el primer estudiante varón reclutado por la Academia Sukaku. Mientras que otras, por otro lado, decían que este no se veía nada guapo y también se veía aburrido. A lo que en ese momento, su profesora se encontraba explicando que la ciudad santa de Sukaku estaba ubicada al sur de la ciudad de Tianhu y todavía había cierta distancia hacia allá, así que este debería aprovechar esa oportunidad para disfrutar el paisaje a lo largo del camino, ya que esto era bastante raro. E inesperadamente esto era interrumpida por la capitana de la aeronave, a lo que esto se trataba de la señorita Lin Yuenhai, capitana de la Academia Sukaku de nivel 7 y rango 5, mientras que este le decía a la profesora que en la trayectoria de vuelo más adelante se había detectado algo. Inesperadamente en ese momento, tras arrancar la aeronave, estos se trataban de muchísimos monstruos de tipo cuervos, dejando completamente sorprendida a la maestra de la universidad, haciéndose la pregunta que por qué había tantos monstruos, haciéndose la pregunta también que si acaso estos eran monstruos voladores que vivían en grupos, mientras que la capitana se encontraba explicando que la situación aún no estaba clara y los observadores estaban realizando más observaciones. Sin embargo, estos habían confirmado que hasta ahora se había detectado muchísimos monstruos en la ruta de vuelo y que estos, sin embargo, a pesar de ser muchísimos, pero la energía individual no era demasiado fuerte, a lo que esta le decía rápidamente que hiciera los arreglos, a lo que no mucho tiempo después, arriba de la aeronave había empezado una increíble batalla, a lo que la capitana en ese momento le ordenaba a la tripulación de la aeronave que nos notificara inmediatamente a todos los espiritistas guerreros en la aeronave para que vayan a la cabina del ascensor para ahuyentar a los monstruos. En ese momento todos los guerreros se estaban preparando para ir al ascensor, sin embargo este había sido reconocido por la señorita Yunji, mientras que este le pedía a la señorita Yunji que le explicara cuál era la situación. Este le decía que llevarían a todos hacia el ascensor. Tras haber pasado unos minutos en la parte de arriba de la aeronave, la maestra le estaba diciendo a todos sus estudiantes que no cundiera el pánico, ya que estos eran algunos monstruos de primer nivel de bajo rango que se trataban de cuervos negros. A lo que en ese momento esto se le había ocurrido la maravillosa idea de darle la oportunidad a los estudiantes de primer año, la oportunidad de experimentar, ordenándole al prota y a la señorita Yunji que convocaran a sus mascotas espirituales para que se prepararan para defender al enemigo. A lo que en ese momento, tras convocar al oso helado y a la señorita Sueyo, el oso helado le había agarrado rencor a la señorita Sueyo, mientras que por otro lado la señorita Yunji le decía que por favor se calmase, ya que esta no era el enemigo en ese momento. Mientras que por otro lado el prota se encontraba diciendo que solamente eran cuervos negros, sin embargo había demasiados de estos. Pese a esto, este era interrumpido por el sistema dándole una nueva misión de tiempo limitado, a lo que los detalles de estas decían que este tenía que matar tantos cuervos negros como pudiera en 10 minutos y la recompensa se desconocía. Sin embargo, la recompensa iba en función al resultado final y que cuanto más cuervos matase, mayor sería la recompensa que este obtendría, por lo cual el prota no tenía más remedio
que aprovechar esa oportunidad para obtener una recompensa digna de él, ordenándole así a la señorita Sueyo que no tuviera piedad y matara a tantos como pudiera, a lo que esta en ese momento, ya tras tener bastante experiencia, usaba una ráfaga de tajo con sus garras, dejando los cuerpos lamentándose en el piso. Y por otro lado, el oso helado se encontraba lanzando un aliento helado, ralentizándolo a la mayoría y a muchos matándolos también, dejando que la tripulación y las demás señoritas de la academia vieran una magnífica escena, haciéndose la pregunta así de que cuál mascota espiritual era esta y que esta era tan poderosa y también se veía bastante hermosa. Sin embargo, en ese momento estos eran interrumpidos por una onda de choque negra, a lo que en ese momento justo al frente de la aeronave había aparecido el Rey Cuervo. En ese momento se acababa la lección para los de primer año, mientras que la profesora interrumpía y decía que todos tuvieran cuidado, que ese era el Rey Cuervo Negro y que es un Rey Cuervo Negro de segundo nivel y estaba ahí para enfrentarlos a ellos. Mientras que por otro lado el prota pensaba que este sí se podía deshacer de ese Rey Cuervo Negro, la recompensa aumentaría muchísimo, ordenándole así a la señorita Sueyo que fuera directamente a acabar con el Rey Cuervo Negro. Y tras ver esta acción, la profesora lo estaba regañando, diciéndole que recuperase inmediatamente a su mascota espiritual, que este no fuera demasiado impulsivo, agregando que con su fuerza actual no había forma de que esta pudiera lidiar con el Rey Cuervo Negro de segundo nivel, mientras que el prota la intentaba calmar diciéndole a su maestra que no se preocupase, este confiaba en la señorita Sueyo para poder detener a ese Rey Cuervo Negro, a lo que esta simplemente pensaba que este estaba diciendo tonterías, a lo que tras salir este había causado gran alboroto afuera de la aeronave, a lo que este simplemente se trataba del cometa ardiente de nivel 7 y de rango 1, dejando impresionado a todos porque la mascota espiritual de la profesora Fon era en realidad de séptimo nivel y que muchos decían que nunca en su vida habían visto una mascota espiritual de séptimo nivel. A lo que en ese momento, por parte de los cuervos, la gente se encontraba preguntando que por qué estos se estaban huyendo, mientras que otro decía que esto estaba diciendo tonterías, que esto se trataba de un cometa ardiente de séptimo nivel. Si acaso estos monstruos nos corrían, se convertirían en cenizas. Pese a esto, el prota no iba a tartamudear, ordenarle a la señorita Sueyo que no dejase escapar al Rey Cuervo Negro, a lo que por otro lado la señorita Sueyo se encontraba batallando con este, infligiéndole así gran daño con sus garras, dejando incluso sorprendida a su profesora de que esta tenía efectos de veneno, diciéndose que no se esperaba que esta mascota tipo zombie tuviera un ataque de envenenamiento. Pero por otro lado, cuando la señorita Sueyo le fue a lanzar una segunda tajo con sus garras, el Rey Cuervo inesperadamente había tomado la decisión de escapar. Y ya que este no tenía más remedio sino de dejar que se escapase, ya que este no contaba con una mascota espiritual de tipo voladora, poniendo fin así a esta increíble batalla arriba de la aeronave. Sin embargo, en ese momento no todo era decepción, ya que el prota finalmente había completado la misión de tiempo limitado y había matado con éxito 478 cuervos negros, otorgándole así la recompensa de cuarto nivel, tratándose de cristales de valor de experiencia por 3 y cristales de crecimiento por 1, dejándolo incluso sorprendido que este no sabía de qué se trataban estos cristales de experiencia y cristal de crecimiento. Y finalmente, poniendo fin a todas las actividades arriba de la aeronave, la maestra les ordenaba a todos que ya que los cuervos negros se habían ido, todos los estudiantes deberían regresar a sus habitaciones de forma ordenada, a lo que poco tiempo
tiempo después, el prota, tras llegar a su habitación, rápidamente estaba revisando la descripción de los cristales que había obtenido, mientras que el cristal de experiencia decía que después de usarlo con una mascota espiritual correspondiente, podía proporcionar el 10% del valor de la experiencia del nivel actual de la mascota espiritual. Y por otro lado, el cristal de crecimiento decía que después de usarlo con la mascota espiritual correspondiente, podía proporcionar el 10% de la tasa de crecimiento actual de la mascota, dejando al prota bastante sorprendido, haciéndose la pregunta de que si con esas cosas Sueyo acaso podría evolucionar. Y revisando rápidamente las condiciones de evolución de la señorita Sueyo, decía que había cumplido con éxito las condiciones de evolución, a lo que efectivamente rápidamente evolucionaría a la señorita Sueyo. Y poco tiempo después, tras empezar la evolución de la señorita Sueyo, esta inesperadamente se había cubierto con toda su aura, dejándola prácticamente cubierta por esos trozos de aura negra que está desprendida. Esta finalmente había logrado evolucionar, e incluso esto dejaba realmente sorprendido al prota, ya que finalmente se había convertido en una mascota con poder de crecimiento extraño. Finalmente era un zombie de ojos grises, haciendo que el prota se diera cuenta de que después de completar la evolución, la señorita Sueyo se había vuelto muchísimo más fuerte y su poder de crecimiento había avanzado al nivel de extraño. Pero pese a esto, habían salido dos nuevas habilidades tratándose de vuelo y manipulación de sangre, mientras que por otro lado rápidamente quedó sorprendido por esas dos nuevas habilidades, pensando que con una resistencia ilimitada, si acaso Sueyo podría volar por el cielo casi que infinitamente. Por otro lado, en ese momento el sistema le decía al prota que, felicitándolo tras convertir a su mascota Sueyo en nivel 2, le había proporcionado una recompensa misteriosa, tratándose así de una tarjeta de talento, sorprendiendo al prota, haciéndose la pregunta que si acaso existía una cosa como esa, a lo que viendo la descripción de esto, se trataba de una tarjeta de talento que permitía al usuario copiar talentos de mascotas espirituales de otras personas, pero inesperadamente esto solamente tenía 5 oportunidades para copiar, mientras que por otro lado el prota se encontraba bastante alegre, ya que no existía tal cosa en toda la federación, mientras que pensaba que de hecho podía tener el talento de la señorita Sueyo. Mientras que la señorita Sueyo se encontraba preguntándole al prota qué estaba haciendo tras acercarla demasiado. Le decía a la tarjeta de talento de que estaba esperando que intentase copiar todo el talento de la señorita Sueyo. E inesperadamente en ese momento la tarjeta de talento había cargado por completo y había copiado con éxito el talento de la señorita Sueyo, haciendo que el prota pensase que esto era demasiado asombroso, ya que en el futuro también tenía el talento de la señorita. Sin embargo, en ese momento no se había sorprendido lo suficiente, a lo que le decía a la señorita Sueyo que se fueran testigos de su nacimiento de su segunda mascota espiritual, haciendo finalmente el contrato. El prota le obsequiaban parte de su sangre, gritando fuertemente que por fin tenía su segunda mascota espiritual. Sin embargo, en ese momento había causado una gran conmoción en toda la aeronave, haciendo que toda la tripulación se preguntase que quién había convocado una segunda mascota espiritual, mientras que por otro lado la capitana se encontraba preguntándole que si acaso había sido la maestra Hong que había liberado nuevamente su mascota espiritual, haciéndose la pregunta de qué diablos estaba tramando esta señorita. Y desde la perspectiva del prota, realmente estaba bastante sorprendido, ya que su segunda mascota espiritual se trataba de un fénix, a lo que maldiciendo estaba bastante sorprendido, ya que de hecho la mascota espiritual dada por el sistema era realmente sorprendente
como un ave fénix legendario, por el cual el prota sentía bastante curiosidad por las estadísticas de este ave fénix, y este se trataba de un pájaro divino de nivel 1 y rango 9, con un tasa de crecimiento de nivel épico, y en sus habilidades era lo más sorprendente, ya que este se había percatado de que tenía el don del renacimiento, a lo que viendo la descripción rápidamente de la habilidad, decía que bajo la influencia del fuego del fénix, renacería en el nirvana. Sin embargo, el prota, como sabía muy bien que este ave fénix no tenía nombre, le daba por el nombre llamándolo Fenhyu, y su apodo era Anhyu, a lo que el fénix inesperadamente le respondía que esto estaba bien, que ese era un buen nombre y también le gustaba, dejando al prota incluso más maravillado con su nueva mascota espiritual, de que de hecho podía hablar, ya que naturalmente era una mascota espiritual épica. A lo que tiempo después, cambiando de escena, la capitana informaba que estaba a punto de llegar a la ciudad santa, a lo que en ese momento todas las nuevas estudiantes de la academia estaban realmente sorprendidas, mientras que por el lado de la maestra, esta se encontraba diciéndoles a esos estudiantes que la primera parada sería donde estudiarían en el futuro, a lo que naturalmente se trataba de la Academia Sukaku. A lo que poco tiempo después, tras aterrizar la aeronave, la academia decía que la Academia Sukaku era esa, y que estos podían familiarizarse con el entorno, y más tarde se le organizaría un alojamiento. Sin embargo, por el lado del prota, ya que era el primer estudiante varón de la historia de la Academia Sukaku, la academia le había dispuesto una villa separada para él, y ese sería su dormitorio en el futuro. Sin embargo, estos en ese momento eran interrumpidos por una señorita en una especie de carro volador, diciéndole así que el director le había pedido que recogiera a una compañera de clase llamada Yen-Lin. Sin embargo, la maestra le decía que no era una señorita, sino que era el prota, dejando realmente sorprendida a la señorita, preguntándose que si acaso era un compañero masculino, o quizás sería una mujer disfrazada de hombre, mientras que por otro lado el prota se encontraba pensando que realmente era un gran hombre, a lo que rápidamente la maestra le decía que Yen-Lin era una excepción, y que como naturalmente era el objetivo de las 4 academias ese año, le había costado mucho esfuerzo conseguir que entrara en su querida universidad, y con la aprobación del director le había dado ciertas cosas, a lo que no tuvo más remedio de decirle al prota que estaba bien, que debería subir al coche y lo llevaría a su dormitorio. Mientras que en ese momento el prota se despedía de la profesora Hon y de la señorita Junji, le decía que se iría primero al dormitorio, a lo que no mucho tiempo después, tras irse directamente a su dormitorio, las señoritas de toda la academia estaban realmente sorprendidas, esparciendo la voz que si estos acaso se habían enterado de que su academia había reclutado a un chico ese año, mientras que por otro lado otras decían que esto no podía ser verdad, que pensaba que era una broma, pero realmente al final terminó siendo verdad, mientras que esta le decía que le creyera, ya que lo había visto con sus propios ojos, y era el chico que justamente acababa de pasar junto a ellos, a lo que tras ver la clasificación de las pruebas, se trataba de el prota, mientras que unos decían que se veía bastante guapo, pero a pesar de esto no sabían cuál era su fuerza, a lo que una señorita bastante ingeniosa decía que por supuesto que no podía ser peor que todos los demás, ya que tipo de admisión que rompía las reglas de su preciada academia, que si estos pensaban que creía que era posible que conseguir que el director rompiera las reglas, si acaso no tenía alguna habilidad. Sin embargo, en ese momento una señorita que se escondía en la oscuridad, se encontraba diciendo que lo había decidido, que finalmente había llegado el estudiante, a lo que naturalmente debería perseguirlo.
A lo que poco tiempo después, tras llegar a su villa y relajarse un poco, la profesora Hon había interrumpido el descanso del prota para ir a reunirse con el director de la academia, o mejor dicho, la directora de la academia. A lo que gratamente estaba bastante sorprendida, ya que no esperase que fuera tan guapo. Pero por otro lado, estaba más sorprendida aún, preguntándole que si acaso era verdad que había oído que dominaba ya una habilidad espiritual de segundo nivel en el primer nivel. A lo que el prota, bastante educado, le decía que sí a su preciada directora. Pero por otro lado, la maestra Hon lo interrumpía y le preguntaba que en qué clase creía que debería estar el prota Genlin. A lo que rápidamente le decía que ya que tenía buenos ojos y veía que tenía una grandiosa fuerza, entonces debería ir a la clase de Sukaku. A lo que esto claramente se trataba a la clase élite de toda la academia, terminando así la asignación de la clase de el prota. Estos finalmente se despedían de la directora de la universidad. A lo que no mucho tiempo después, tras haber salido de la oficina de la directora, el prota se encontraba preguntándole a la maestra Hon qué clase de tipo era la clase Sukaku. A lo que le explicó acomodadamente al prota, diciendo que la clase Sukaku era una clase élite y que los estudiantes allí son los mejores estudiantes seleccionados de toda la federación, y que se podrían decir que estos eran tigres agazapados o quizás dragones escondidos, agregando así que como el prota era el único varón de toda la universidad, esto era algo que debería saber, ya que después de todo él era el único estudiante varón ahí y naturalmente tenía bajo los reflectores de todos. Mientras que obedientemente le decía a la señorita Hon que lo sabía, la profesora le decía que lo llevaría a su clase más tarde. A lo que poco tiempo después, en la clase de Sukaku, las señoritas de la academia se encontraban diciendo que era él, mientras que otro preguntaba que no sabía que había ido a su clase Sukaku. Sin embargo, la otra decía que en su opinión era de esperar, ya que él debe ser lo suficientemente poderoso, de lo contrario no sería capaz de unirse a la academia Sukaku. Mientras que por otro lado el profe se encontraba avergonzado, pensando que al parecer era bastante difícil pasar desapercibido. Mientras estos eran interrumpidos por el profesor de la clase y presentándose así, diciendo que eran Gaoyu a cargo de la gestión diaria de la clase Sukaku de ese año, que le enseñaría, y el entrenamiento de Sukaku eran indispensables de la gestión diaria, y que la formación se impartirá en grupos reducidos de 3 o 4 personas y que cada uno iría con un instructor. Por otro lado, estos se encontraban discutiendo todos los miembros de cada grupo. Sin embargo, por otro lado, el estudiante Genlin era asignado al primer grupo y su instructora era la profesora Hon, dejando realmente sorprendida a todas las compañeras de su clase, ya que estos pensaban que la maestra Hon se había retirado hace muchísimo tiempo de cuidar a los estudiantes. Sin embargo, una señorita decía que si nuevo estudiante de clase había escuchado que también la profesora Hon era también de la ciudad de Tianhu. A lo que finalmente habían terminado de asignar a todos los grupos, a lo que naturalmente deberían prepararse para ir a entrenar. Poco tiempo después, el prota, tras salir de su clase e ir al campo de entrenamiento, sus compañeros ya lo estaban esperando desde hace tiempo, tratándose así de la señorita Sunni y Gensue. A lo que un poco intimidado, le decía que por favor lo cuidase en el futuro. Sin embargo, era interrumpido por la maestra Hon, diciendo que ya que finalmente todos estaban ahí, estos deberían familiarizarse rápidamente, ya que con ellos serían los que entrenarían en el futuro. Sin embargo, agregaba despreocupadamente que estaría cuidándolos hasta que estos se graduaran, y agregando también que esto no diría tonterías, ya que estos eran lo mejor de la federación, así que estos los estaría observando todo el tiempo, diciendo así como esto ya naturalmente conocían todos los conocimientos teóricos que deberían aprender un maestro espiritual, estos deberían comenzar
comenzar directamente con el entrenamiento. En ese momento, mientras que sus dos compañeras de grupo se encontraban entrenando, la maestra Hun se acercaba al prota diciéndole que en cuanto a su formación, la academia cumpliría con sus promesas anteriores, entregándole así una tarjeta secreta que podía usarla una vez al mes, diciéndole que después de todo, ese era un lugar bastante generoso en cuanto a los recursos, así que este sería el lugar para mejorar su fuerza rápidamente, diciéndole que esto fuera a verlo directamente, a lo que este estaba bastante alegre ya que finalmente este tenía la oportunidad de entrar al reino secreto con bastante libertad. Poco tiempo después, el prota ya se había dirigido al museo secreto, mientras que eso se trataba del museo secreto del reino secreto que almacenaba todos los reinos secretos de la propiedad de la Academia Sukaku, a lo que esto se presentaba diciendo que era la señorita Min, a lo que esta decía que había escuchado que todas las personas que vigilaban esas entradas eran personas bastante fuertes de nivel 7 o superior, mientras que la señorita que estaba recibiendo el tour decía que si esta podría entrar una vez sería suficiente, mientras que la señorita que le daba el tour, la señorita Min, decía que dejase de soñar, e inesperadamente el prota ya había decidido entrar en el museo. A lo que el prota, tras conseguirse con la primera guardia, le saludaba cortésmente preguntándole que cómo este podía entrar al reino secreto, mientras que este por otro lado le decía que dejara de decir tonterías, ya que esta naturalmente no pensaba que un estudiante de primer año podía entrar en el reino secreto, a lo que el prota rápidamente sacaba su tarjeta que le había entregado la profesora Hun, le decía a la querida guardia que este tenía eso, mientras que este le decía que al parecer la academia era una simple tontería, dejando que estudiantes de primer año que acaban de ingresar a la escuela fueran al reino secreto. Pero desafortunadamente este no tenía más opción sino de decirle que lo siguiera por ese camino y diciéndole que al final del pasillo estaba a la entrada del reino secreto, dejando bastante sorprendido así al prota. Mientras que por otro lado este se encontraba explicando que esta era la entrada del reino secreto y que las diferentes puertas de piedra representaban diferentes niveles de reino secreto y que para estudiantes de primer año como este era mejor ir al nivel más bajo del reino secreto del primer nivel. Sin embargo, la guardia le advertía que en el reino secreto no era absolutamente seguro y que una vez que este se encontrara con el peligro dentro de este y sea demasiado tarde para abandonar el reino secreto, él era lo más probable que este fuera enterrado ahí dentro. Mientras que por otro lado el prota le decía que estaba bien a su querida profesora la guardia y que este lo entendía. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando esta maravillosa parte número 5 de mi mascota espiritual es una zombie femenino. No olvides dejarme tu pedazo de like y comentarme qué tal te pareció esta maravillosa serie. Y ahora, sin nada más que decir, chao.